La SARS-19 lo atraviesa todo. Más de 180 países están luchando hoy contra esta terrible pandemia. Contrario a lo que han venido sosteniendo futuristas distópicos o profetas malditos, no ha sido una guerra termonuclear, ni una invasión alienígena, ni la rebelión de las máquinas, ni una crisis económica alimenticia la que ha puesto en jaque nuestra civilización, sino una estructura molecular insignificante, tan pequeña que no puede ser vista con nuestros propios ojos. Sin embargo, su ferocidad es terrible, como hemos dicho, pone en jaque nuestra propia civilización. Seguramente que los hombres y mujeres encontrarán una respuesta, pero hasta que eso suceda, hasta que ese día asome en lontananza, tenemos que transitar, tenemos que caminar. Nada fácil, por supuesto, en medio de tantas muertes, de tantas desilusiones. Para ello, para ayudarnos a encontrar ese camino, el Grupo Bulevares ha abierto una serie de charlas que se llama COVID-19, una mirada desde Córdoba. Y hoy tenemos el placer de contar con la mirada, la voz del doctor Adrián Carbonetti, un historiador de Córdoba, un investigador del CONICET, quien ha buceado en la historia y se ha encontrado con la primera pandemia del siglo XX. Nos referimos a la gripe española. Bueno, muchas gracias al Grupo Bulevares por invitarme a esta charla, que de alguna manera trata de hacer una especie de juego entre la actual pandemia de COVID-19 y la pandemia de gripe española de 1918-1919. En realidad, a pesar de las varias pandemias que hubo, que fueron antecedentes del COVID-19, como puede ser la H1N1, el SARS, la epidemia de Hong Kong, la pandemia asiática, que fueron más o menos a mitad de siglo. En realidad, cuando la gente imagina y piensa de alguna manera el COVID, se refleja fundamentalmente en la pandemia de 1918-1919. En las redes sociales constantemente están saliendo referencias fundamentalmente a esta pandemia, que lógicamente tuvo muchas diferencias con lo que es el COVID, ¿sí? A nivel internacional, la pandemia que comenzó en Estados Unidos, se expandió a partir de del movimiento de tropas que peleaban en la Primera Guerra Mundial. Posteriormente siguió esto por Europa y posteriormente siguió expandiéndose por el mundo a partir de la desmovilización. Dio la vuelta al mundo más o menos en 8 meses. Claro que viajaba en barco y viajaba en tren, y no como el COVID, que viaja en avión, ¿no? Y en trenes rápidos, o en autos, o en colectivos. Y esto lo hace muchísimo más rápido. Ahora, lógicamente que, bueno, la pandemia de 1918-1919, por lo menos hasta ahora, ¿sí?, generó una mayor mortalidad que la del COVID-19. Se calculan entre 50 y 100 millones de muertes en una población de 1.800 millones de personas, mientras que el COVID, hoy debemos estar más o menos en 600.000, 650.000 muertes para una población de 7.800.000 personas, ¿no? Perdón, de 7.800 millones de personas. Entonces, esto los hace de alguna manera diferente, y aquellos que estudiamos las pandemias sabemos que no hay una pandemia que sea igual a la otra. Las distintas pandemias se diferencian porque se dan en un momento determinado, en un contexto social, político, económico, cultural distinto, ¿sí? Pero, y lógicamente entonces, bueno, el desarrollo, la forma en cómo se vivencia la pandemia son distintos, ¿sí? No obstante, uno puede llegar a encontrar
entre el COVID-19 y la pandemia de 1918-1919 ciertos contactos, yo diría, ciertas lecciones, ¿no? Ciertas enseñanzas. Y de alguna manera, yo, digamos, a ver, si me pusiese a hablar de la pandemia de 1918-19, tal vez podría pasar más o menos 2 horas y así todo. Creo que no se podría completar el tema. Así que me voy a referir fundamentalmente a 3 temas, ¿no? Y que de alguna manera están un poco en la discusión, ¿no? Están un poco en la agenda política acerca de lo que está sucediendo con el COVID-19 y las formas y las aplicaciones y las políticas que se generan. Por un lado, el tema de las políticas, ¿no? Las políticas que se generaron en 1918, 1919. Por otro lado, el desarrollo científico, ¿no? Y por último, digamos, hacer alguna pequeña referencia al tema de lo económico, ¿no? Es decir, que de alguna manera, al tema de lo económico y su relación con esto que la oposición, por ejemplo, en Argentina, que está poniendo fundamentalmente hincapié es en el tema de la cuarentena como el que mata la economía, ¿no? Como aquella que mata la economía. Con respecto al primer tema, bueno, digamos, la pandemia de 1918-1919 se dio en 2 brotes. El primero llegó en octubre de 1918, se extendió hasta diciembre aproximadamente. Fue un brote bastante benigno, impactó fundamentalmente en lo que sería el área central de la República Argentina, es decir, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, y también en Cuyo, pero prácticamente el noroeste no fue tocado, ¿no? Mientras que el segundo brote, que comienza por abril-mayo, en el otoño, bueno, del sur, en el otoño argentino, se extiende aproximadamente entre abril y agosto, septiembre de ese año, ¿sí? Y ese impacta fundamentalmente en el noroeste argentino. Es decir, la mayor cantidad de muertes se da fundamentalmente en el noroeste argentino. Bueno, he hecho muchos gráficos y muchas tasas que hablan justamente de eso, ¿no? Y entonces, la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué el impacto es mayor en un lado que en el otro? Digamos, bueno, en principio uno puede decir, bueno, sí, la Argentina es heterogénea. Indudablemente que es heterogénea desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista climático, desde el punto de vista de las condiciones sociales de las personas, en ese momento más aún, en el cual prácticamente teníamos una Argentina dividida entre una Buenos Aires y una zona central ricas, de alguna manera, ¿sí? Y un noroeste pobre y un Cuyo también pobre, ¿no? Y una Mesopotamia que estaba ahí, digamos, en el medio. Pero la cuestión es, desde mi punto de vista, y que tiene que ver fundamentalmente con cómo se administró la pandemia en la Argentina hoy, tiene que ver fundamentalmente con un sistema institucional. En ese momento no existía un ministerio, ¿sí? Un Ministerio de Salud Nacional no existía. Existía lo que se denominaba un Departamento Nacional de Higiene, que era un departamento que se ocupaba de la ciudad de Buenos Aires en caso de que hubiese alguna pandemia junto con la asistencia pública. Pero se ocupaba fundamentalmente de ese territorio, más los territorios nacionales, pero digamos a los cuales prácticamente asistía muy poco, ¿no? Mientras que las provincias, ¿sí?, estaban regidas por, o tenían institucionalmente lo que se denominaba en ese momento los consejos provinciales de salud, ¿no? Consejos de higiene provinciales. Que lógicamente eran pobres, ¿no? Mientras que en realidad el Departamento Nacional de Higiene
tenía el presupuesto de la nación, digamos, y constantemente recibía, ¿sí?, información de del exterior acerca de qué es lo que estaba pasando. Bueno, entonces lo que nos estamos encontrando de alguna manera es un sistema de salud frente a la pandemia que estaba completamente dislocado, ¿no? Es decir, provincias pobres que podían atender muy poco en caso de que hubiese una pandemia, mientras que una ciudad capital rica, ¿sí?, que podía satisfacer las necesidades de la población en ese momento, ¿sí? Y con esto me refiero a por qué, por ejemplo, un ejemplo que me canso de dar, ¿no? Es decir, la ciudad de Buenos Aires tuvo una tasa de mortalidad 17 veces menor que la de la provincia de Salta, ¿sí? Que es, digamos, bueno, fue el gran problema sanitario, ¿no? Dentro de un gran problema sanitario que fue la pandemia de gripe española en la Argentina. Digo, más allá que haya causado cerca de 24.000 muertes en una población de 7.500.000 personas, fue el grave problema sanitario de la Argentina, ¿no? Por algo yo creo que además fue una pandemia, que yo lo digo, es una pandemia olvidada, ¿no? Entonces, digamos, el problema fundamental estaba en cómo, digamos, el gobierno nacional administró la pandemia, ¿sí?, en ese momento. Y ahí podemos encontrar ya una primer lección, ¿no? Es decir, mientras que el gobierno nacional enviaba algunas misiones que llegaban tarde, cuando la gripe ya se estaba desarrollando, cuando ya había generado una gran cantidad de muertes, en ese momento, porque se trataba justamente de un sistema dislocado donde la información no fluía, ¿sí?, y donde no había consensos políticos para la aplicación de medidas. Cada provincia administraba y aplicaba las medidas como quería y como podía, ¿sí? Esto generó, lógicamente, este número de muertes. Y, digamos, jugando un poco con el COVID-19, ¿no?, de cómo administra el gobierno nacional hoy la pandemia, ¿no? La pandemia, bueno, nos estamos cansando de ver prácticamente de cómo el gobierno nacional administra entre no solo los partidos, los gobernadores que son opositores o los jefes de gobierno que son opositores, sino con los gobernadores que pertenecen al mismo partido. Se ve que hay un consenso, se ve que hay un fluir de información que permite, en todo caso, aplicar políticas homogéneas, como por ejemplo fue, digamos, que a partir del 17 de marzo, la aplicación de una cuarentena que fue completamente estricta y que permitió retrasar los casos, ¿sí?, para, de alguna manera, que todo el país, es decir, las provincias que estuviesen desprovistas y aquellos que estuviesen provistas, mejorar el sistema de recursos humanos, recursos materiales, todo tipo de recursos que eran necesarios para contener fundamentalmente la pandemia. Entonces, digamos, esta es una primera lección, ¿no? Es decir, bueno, cómo de alguna manera tiene que haber un sistema político y un sistema institucional cohesionado, ¿sí?, informado, y donde fluya fundamentalmente la información. El segundo tema al cual justamente me voy a hacer referencia es el tema de la ciencia, ¿no? Es decir, hay un hecho anecdótico que sucede con la gripe española, que es, para aquellos que no lo saben, la fabricación de una vacuna. En la Argentina, en 1918, en octubre de 1918, se crea una vacuna específica en contra de la gripe española. Y esto era como consecuencia de las políticas, ¿sí?,
¿sí?, de las políticas que se generaban desde el Estado Nacional, ¿sí?, que quería, de alguna manera, ingresar al sistema científico que se estaba desarrollando en ese momento a nivel mundial. En ese momento, aquellos que crearon la vacuna fueron, aquellos países que crearon vacunas fueron Estados Unidos, fueron Francia, Inglaterra, España, y no mucho más que eso. Y el que crea una vacuna específica es la Argentina. ¿Y esto por qué? Porque en realidad el gobierno nacional había comenzado en 1904 a crear el Instituto de Bacteriología, ¿sí? Y en 1913 lo pone en la presidencia de ese instituto a Rudolf Krauss, que era un bohemio, un doctor bohemio, un médico bohemio, que había trabajado en el Instituto Pasteur y había trabajado en varios institutos en Austria, cuyos nombres son impronunciables, esos institutos, pero que de alguna manera venía con esos conocimientos, ¿no? Bueno, en 15 días, Krauss, con un equipo de médicos argentinos, logra crear una vacuna. Está bien, digamos, esa vacuna en realidad no sabemos si sirvió o no sirvió, se aplicó aproximadamente en 2.000 personas, ¿sí? No fue demasiado en los que se aplicó, y en realidad, la vacuna fue creada sobre la base de una teoría que en la década del 30 fue comprobada que era falsa. Es decir, se creía que lo que provocaba la gripe era una bacteria y en realidad es un virus, ¿sí? No obstante, se creó justamente esta vacuna y fue aplicada. Y esto me lleva un poco también a ver qué es lo que pasó con la ciencia en la Argentina durante este tiempo, ¿no? Es decir, tuvimos, la ciencia argentina fue incentivada mediante la atracción de científicos, mediante una gran inserción de dinero y de presupuesto en el sistema científico argentino, a través de CONICET y a través de las universidades, prácticamente entre el año 2005 y el año 2015. Después viene la época macrista, en la cual hay una fuerte desinversión y, además, no solo eso, sino que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que había sido creado en el gobierno anterior, pasa a conformarse en Secretaría de Ciencia y Tecnología. Mientras que este gobierno nuevamente incentiva, ¿sí?, a los científicos, más allá de los graves problemas en términos de salarios que cuenta hoy el sistema científico, pero lo incentivó con una serie de subsidios, ¿sí?, que hoy han permitido, ¿sí?, una serie de iniciativas, ¿sí?, que están prácticamente poniendo a la ciencia argentina en un lugar importante en el mundo. Y dentro de eso podemos pensar en la generación, por ejemplo, de 2 kits de PCR, ¿sí?, de kits serológicos para el diagnóstico del COVID-19. La Argentina es la única que en estos momentos está desarrollando una vacuna específica para el virus en la Argentina. Y por último, digamos, una cosa que aparece y que fue designada como, o fue mencionada por el ministro de Ciencia y Tecnología como, digamos, la gran iniciativa argentina, que es el famoso suero hiperinmune, ¿sí?, que se desarrolla con equinos y que es muy posible que sea nuestra gran esperanza, ¿no?, que pueda llegar incluso antes que la vacuna que se está desarrollando en Oxford, que sabemos muy bien que primero va a pasar por todos los países desarrollados y después va a llegar acá, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir?
cómo, de alguna manera, en la historia, en 1918, 1919, esta anécdota, esta cuestión de la conformación de una vacuna, o la creación de una vacuna, en medio de una, digamos, en un contexto de periferia científica, ¿sí? Digamos, es una iniciativa que la podemos llegar a relacionar, en todo caso, con el desarrollo que se da también en un contexto de periferia científica, pero de fuerte incentivo a la ciencia. Y el último al cual me quiero referir es el tema de la cuarentena como el gran depresor de la economía. Yo trabajé con datos económicos, ¿sí? Y con datos económicos del PBI durante la pandemia de 1918-1919. Fíjense una cosa, en 1900, en el periodo que va entre octubre y diciembre, más o menos, que dura el primer desarrollo o el primer brote de gripe española, la economía, y en el cual, por lo menos en Buenos Aires, hay algunos primeros ensayos de cerrar ciertos negocios, de cuidar a la población, la economía no cae, ¿sí? Ahora, en 1900, digamos, en el segundo brote, que es mucho más impactante y fundamentalmente en el interior, donde en el interior prácticamente no se respeta ningún tipo de cuarentena, se cierran algunos locales y demás, pero, digamos, la economía sigue funcionando, se produce, ¿sí? En el periodo, en ese trimestre se produce la mayor caída, ¿sí? La mayor caída en términos de PBI, que se da a lo largo del periodo que va más o menos entre 1918 y 1920. ¿No? En ese trimestre se produce la mayor caída y hay una salida muy rápida de la pandemia. ¿Esto qué quiere decir en realidad? Que no es la cuarentena, porque, digamos, no existía la cuarentena en ese momento, que es la pandemia, ¿sí? Entonces, habrá que mostrarles, en todo caso, los datos económicos a aquellos que dicen que es la cuarentena, ¿sí? El depresor de la economía, y que en realidad es la pandemia la que deprime justamente la economía. Bueno, simplemente esto, espero no haber abusado del tiempo, y bueno, espero algunas preguntas a aquellos que quieran hacerlas. Yo quería hacerte una pregunta. Y en relación a la formación de los sistemas sanitarios con respecto a la época que estudiaste, y a cómo se operó en esos momentos, digamos, la pandemia, y cómo se está operando ahora, ¿qué es lo que destacarías vos que hemos aprendido los argentinos de esa primer pandemia? O sea que todo el mundo me ha preguntado justamente eso, ¿no? A ver, yo creo que, digo, si nosotros, si se estudiara, y en realidad si, digamos, la clase política leyera un poco de historia, tal vez podría solucionar muchas cosas, ¿no? Y un poco lo que yo te estaba diciendo, es decir, de los errores tal vez uno puede llegar a aprender, y es tal vez eso, ¿no? Es decir, una de las cosas que, no sé si lo habrán leído, algo sobre gripe española, pero sí, digamos, esta cuestión de la cohesión política, ¿sí? De el fluir de la información, de la generación de políticas homologadas de alguna manera, y otra cuestión que es fundamental, ¿no? Digamos, el apoyo
del gobierno en los científicos, fundamentalmente los epidemiólogos, es una cosa que es muy importante. Digo, Hipólito Yrigoyen también trabajaba en esto. Le consultaba al presidente del Departamento Nacional de Higiene, le consultaba al director de Salud Pública de la ciudad de Buenos Aires. Pero no era esto que la conformación de un comité de expertos que de alguna manera generara este tipo de vinculación fundamentalmente con la ciencia, ¿no? Es decir, yo creo que una de las cosas fundamentales, y que tal vez eso lo aprendió este gobierno, fue justamente, es decir, el apoyo y el desarrollo científico es el elemento fundamental, por ejemplo, para luchar, más allá de la cuestión del consenso político, es un elemento fundamental para luchar contra una pandemia. No hay otra forma. La otra forma es que, digamos, estemos, y así todo también sería, digamos, aconsejado por científicos, es que estemos un año completo, ¿sí?, en cuarentena sin poder salir, ¿no? Bueno, digamos, el apoyo de los gobiernos a los sistemas científicos tecnológicos es fundamental, ¿no? Aprovechando esto de poder confrontar, digamos, el pasado con el presente, ¿no? Vos señalaste un poco, y lo repetiste ahora, la importancia de la diferencia de que ahora hubo una coordinación a nivel nacional, un intercambio de información entre la esfera nacional y las provinciales, ¿sí? Aún así, digo, hay otra dimensión, ¿no?, que me parece que también se la podría confrontar. Argentina, comienzo del siglo XX, una sociedad liberal, más allá de la impronta que puede haber tenido el gobierno radical, ¿sí?, pero básicamente una sociedad liberal que básicamente entendía que la salud era un problema individual, ¿verdad? El problema de salud. Bueno. Fin del siglo XX, comienzo del XXI, a través del neoliberalismo se ha vuelto a un proceso, digamos, de remercantilización de la medicina, pero justamente a nosotros, por suerte, nos encontró con un gobierno que rescata la salud pública, ¿no? Entonces digo, frente a una pandemia, estos dos paradigmas, salud pública, sistema de salud pública, o una solución individual. ¿Cómo lo verías vos desde la perspectiva histórica? ¿Qué nos enseñaría la perspectiva histórica? Ni siquiera hace falta ir a lo histórico, ¿no? Digo, lo único que uno tiene que hacer es observar un poco, ya vamos a ir, pero si uno observa, por ejemplo, bueno, qué es lo que está pasando en Brasil, o qué está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que pasa en Perú o en Chile, uno puede observar que hay diferencias muy fuertes, ¿no? En términos de cómo fue tratado. Pero sí es cierto, es decir, hay una cuestión, en términos históricos es cierto, estábamos en ese momento la Argentina se encontraba, era una sociedad y además era un Estado liberal, ¿no? Donde el tema de la salud pertenecía a la esfera de lo privado. Bueno, si alguien quería tener salud, y bueno, digamos, tenía que llamar a un médico y pagarle, ¿no? Es decir, tal como nosotros conocemos hoy el sistema de salud, digamos, justamente al cual muy bien se refirió Luis, digamos, deberíamos remitirnos en términos del nacimiento al peronismo, ¿no? Es decir, bueno, al nacimiento del peronismo, con Carrillo como ministro, que ahí comienzan a generarse justamente los primeros esbozos de lo que sería el sistema de salud pública de la Argentina. Antes existían en términos larvados, donde lo que se ocupaba fundamentalmente de los problemas de salud de la población, y fundamentalmente no de toda la población, sino únicamente de aquellos sectores que eran los más pobres, era las sociedades de beneficencia, ¿sí? Que esas sociedades de beneficencia en realidad estaban
dirigidas por las mujeres de aquellos que eran los gobernantes y de los sectores más ricos, que, digamos, además no hacían beneficencia con la plata de sus maridos y de ellas mismas, sino que hacían beneficencia con la plata del Estado, ¿no? Es decir, bueno, le pedían plata al Estado para hacer la beneficencia. Y lógicamente que la concepción que tiene justamente este gobierno sobre salud pública, digamos, contrasta totalmente, primero con el gobierno anterior que hemos tenido, y segundo, contrasta fuertemente con el Estado liberal de la época de Irigoyen. Irigoyen, más allá, digamos, que tuviese ciertos elementos, digamos, relacionados con, digamos, una mayor participación política de los sectores medios, de los sectores más pobres, en realidad seguía siendo un liberal, ¿no? Seguía siendo un liberal que seguía con la misma concepción, es decir, bueno, la salud pertenece al ámbito de lo privado y entonces con eso no nos vamos a meter, salvo que aparezca una pandemia. Ahora, cuando aparecía justamente la pandemia, se la administraba mal, porque no existía sistema que pudiese generar justamente una mejor administración de esa pandemia, ¿no? Entonces, bueno, ahí está justamente el contraste, ¿no? Otra pregunta, perdón. aprovechando tu conocimiento histórico. Actualmente aparecen diferentes versiones de qué consecuencias tendría la pandemia, digamos, frente a un desenlace, digamos, tipo CISEC, que podríamos avisorar una nueva alternativa socialista, ponele, u otros con otro tipo de visiones, ¿no? Entonces la pregunta un poco va a lo siguiente. La gripe española atacó fundamentalmente entre 1918 y 1920, cuando, digamos, dos modelos se estaban desarrollando. El modelo soviético, por un lado, la Unión Soviética, y por el otro lado, en Estados Unidos, que fue uno de los epicentros, según entendí, ¿no? Estaba desarrollándose la industria del consumo de bienes durables masivo, y precisamente se fundaba en la cadena de montaje. ¿En cuánto impactó entonces la gripe española en el desarrollo, si hay algún estudio o algún conocimiento tenés, que pueda haber impactado sobre esos dos modelos que estaban desarrollándose? Es decir, la gripe española ¿afectó en algo a alguno de estos dos modelos? ¿Los demoró? ¿Los influyó en algún sentido? Es como para poder pensar, digamos, actualmente en cuánto podría afectar el COVID al desarrollo de la actual sociedad capitalista. Yo soy un escéptico, ¿no? Adrián, pero una cosa. Te voy a corregir, Luis. 1920 está en guerra civil todavía en la Unión Soviética. Bueno. No hay modelo socialista todavía implantado. Triunfan los rojos el 21. Y o sea que llevar adelante el nuevo Estado es un tiempo más. Digamos, o sea que no hay un modelo, digamos, diferente, digamos, al liberal. Lo que entra en crisis es el modelo liberal por la guerra, nada más. Yo lo que pienso es que, a ver, hay una cosa que creo que se repite en todos los países, ¿no? La pandemia esta apareció, se desarrolló y se fue. Pero no solo que apareció, se desarrolló y se fue, sino que además se olvidó. ¿Sí? Digo, ¿por qué? Porque en realidad, si ustedes se ponen a ver los libros que hay a nivel internacional, ¿sí? En todos, artículos, libros y demás, todos hablan del olvido.
Yo creo que tiene que ver fundamentalmente con otra cosa la cual mencionaba un poco Gabriela, ¿no? El tema de la incertidumbre. Generar tanta incertidumbre creo que generó a su vez el olvido, fundamentalmente el olvido por aquellos que hacían la historia de la medicina y de las enfermedades en ese momento, que eran los médicos, ¿no? Bueno, entonces, frente a la incertidumbre que podía reflejar justamente en la medicina, en ese momento de medicalización, digamos, generó este olvido. Esto por un lado, ¿no? Es decir, se trató de algo que se olvidó, ¿no? Entonces, pero no solo se olvidó por los médicos, se olvidó por todo el mundo se olvidó de la gripe española. ¿Sí? Cuando, qué sé yo no la conocía a esta pandemia hasta hace 10 años atrás, ¿no? 15 años atrás. No sabía que había existido. Había muchísima gente que no sabía que había existido. ¿Sí? Ahora, y esto yo creo que también tiene que ver con otra cuestión. Es decir, yo creo que se olvidó por el sistema. Es decir, hay que pensar una cosa, es decir, en ese momento, yo creo que ya lo dije en algún momento, es que la pandemia o las epidemias o las enfermedades infecciosas pertenecían al ámbito de lo cotidiano, estaban en la cotidianeidad, ¿no? Había, es decir, una persona de 60 años en Argentina, por ejemplo, muy fácilmente hubiese pasado por 6, 7, 8, 10 epidemias. Viruela, cólera, gripe española, etc. Entonces, digo, yo no sé si hubo algún tipo de algún tipo de influencia de la gripe española sobre, por ejemplo, los sistemas, ¿no? Sobre el sistema, en este caso, el sistema capitalista. Creo que no lo hubo, ¿no? Bueno, pasó, la gente usó o no usó barbijos, murió o no murió, pero la cosa siguió. Digo, en la Argentina pasó exactamente lo mismo. Es decir, uno puede ver, por ejemplo, la caída del PBI y, digamos, en ese trimestre, el trimestre terrible que va entre abril y julio, y después una salida, ¿no? Digo, es como que llegó, se desarrolló y se fue, ¿no? Se olvidó y digamos, y los sistemas de trabajo, sistemas de relaciones sociales, continuaron exactamente igual. Por eso por ahí me preguntan, bueno, ¿qué dejó? Y por ahí es bastante difícil de decir qué dejó, ¿no? Es decir, bueno, yo por ahí digo, miren, lo único que dejó la pandemia de gripe española en la Argentina fue la generación de un sistema, pero que era para otra enfermedad, que era para la tuberculosis, ¿no? Como consecuencia del crecimiento que hubo de casos de tuberculosis, que, digamos, de muertes por tuberculosis, que estaban relacionadas a la gripe española, generó de que el Estado se pusiese las pilas para generar un sistema asistencial, ¿sí? Para una enfermedad que era de carácter endémico y no epidémico, que era justamente la tuberculosis. Y bueno, así se desarrolló, digamos. A partir de ese momento comienzan a aparecer todos los sanatorios que estuvieron prácticamente entre el 20 y el 40, todos los sanatorios para tuberculosos aparecen más o menos en ese momento, ¿no? Digamos, acá en Córdoba aparece el Tránsito Cáceres, aparece el Misericordia, ya se crea el Rawson con 2 o 3 pabellones para tuberculosos. En 1937 se crea, por ejemplo, el Domingo Funes. El Santa María es nacionalizado y ahí a partir de ese momento comienzan a poner mayor cantidad de camas. Digo, para el caso de Córdoba, pero uno puede ir a cualquier otro lugar y encontrarse con la aparición de todos estos sanatorios, ¿no?
Yo quería hacerte pregunta. una pregunta. Oh, bueno, Me pregunta vos. Pregunta da. vos, Fede. Dale. Adrián, los mensajes, antes, esa pregunta se olvidó en el primero. Sobre eso viene la pregunta. No escucho ¿Me nada. escuchaste? No, no Hola, escucho. ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Hola. Sí, ahora escucho. Sí, te decía que vos repetiste varias veces el concepto dejó el olvido, ¿no? Mi pregunta es, ¿se olvidó del registro argentino o es mundial? Y sobre eso viene la pregunta que te haré. Sobre la gripe española, ¿no? Es mundial, ¿sí? Es mundial. Es decir, en Uruguay, Víctor Cerrón escribió una hermosa tesis sobre Uruguay, sobre la gripe española en Uruguay, y dice, bueno, se olvidaron. Es decir, los médicos olvidaron esa enfermedad, ¿no? En Estados Unidos hay un libro que se llama así, es decir, se llama la peste olvidada, ¿no? Es decir, hay un libro que es el más vendido de todos, en realidad. En Portugal hay otro libro que también, digamos, habla de la neumónica, la peste esquecida, ¿no? La peste olvidada. Es decir, los trabajos, por ejemplo, de Porras Gallo para Madrid, y ella dice, también se olvidó. Es como que todo el mundo olvidó esa pandemia, ¿no? Es decir, como que nadie quiso recordarla. Yo creo que tiene que ver fundamentalmente con algo que, y lo repito, ¿no? Que tiene que ver con lo que decía Gabriela, ¿no? Con el tema de la incertidumbre, ¿no? Así como hoy tenemos incertidumbres, en aquel momento esas incertidumbres se multiplicaban a enésima potencia. Te lo preguntaba porque vos dijiste que, voy a retomar los apuntes, murieron más o menos 24.000 personas y ese número fue más significativo en el interior, donde hay una concepción de familia también más cerrada y seguramente tuvo un gran impacto sobre esa población. Me imagino una población rural salteña, ¿no es así? Entonces me imagino la situación y pensaba si el olvido no fue también de alguna manera la única forma de seguir adelante, ¿no? Porque vos me decías, como no existía el concepto de lo público, de la salud pública, la enfermedad era de alguna manera librada a la propia suerte de los agentes, de los sujetos, ¿no? Entonces pensaba que por allí, en el caso de los europeos, tuvieron que vérselas con la guerra, y nosotros no tuvimos que pasar por esa situación, pero se me ocurre que así como no nos imaginamos ver una persona muerta en la calle, yo creo que los que vieron aquella persona muerta en las calles de Ecuador, ese caso fue tan potente que nos dejó anonadados, ¿no es así? Es decir, una persona que murió de COVID en la calle, no sé cómo uno se puede sobreponer a una situación de ese tipo. Digo, y por allí, casi como una estrategia de supervivencia, se decide casi colectivamente, no, de eso no se habla, no volver a hablar, y pasar, se me ocurre. No sé qué pensás vos. O si claro. tenés alguna anécdota, algún hecho histórico sobre lo que vivieron en ese sector del país. Sí, no, seguro, qué sé yo. Bueno, un poco en Salta, uno cuando ve, por ejemplo, digamos, ve las actas de muerte, y bueno, te encontrás como por ejemplo que una familia en 3 días entierra a tres hijos, ¿no? Digo, esto es fuertísimo, indudablemente. Ahora, digo, es fuerte hoy para nosotros. Hoy, ver morir a alguien en la calle es fuerte para nosotros, ¿sí? Ahora, habría que pensar si para las sociedades de aquel tiempo, morir en la calle
no fuese algo normal, pero sí que podía llegar a suceder, ¿no? Es decir, hoy para nosotros decir, bueno, que una persona muere en la calle es algo prácticamente inconcebible, ¿sí? Que a una pareja se le murieran 3 hijos, hijes, de alguna manera, en 3 días, para nosotros hoy es algo inconcebible, ¿sí? Ahora, digamos, en ese momento la mortalidad infantil era atroz. Estamos hablando de que en Córdoba en ese momento, de cada 10 que nacían, 2 a 3 niños morían, ¿no? Entonces, y además lo que te digo, es decir, bueno, existió la gripe española, pero en 1895 habías tenido la epidemia de cólera, la última epidemia de cólera. En el medio tuviste epidemias de viruela, tifus, escarlatina, sarampión, y todas las enfermedades que vos quieras. Es decir, en 1886, 1887 tenés otra pandemia que en Tucumán, por ejemplo, de cólera, que en Tucumán mata el 2% de la población, ¿no? En 1867-68 tenés la epidemia de cólera que en Córdoba mata prácticamente al 8% de la población de la ciudad. Creo que, digo, más allá de ciertas cuestiones que yo creo que no se pueden comparar, que es muy difícil de comparar una con otra, creo que uno de los temas es que nosotros después de la gripe española, hemos vivido protegidos, ¿no? De alguna forma, hemos vivido protegidos. Digo, porque no hemos tenido una enfermedad de la envergadura que tiene el COVID. Digo, desde hace 100 años que no tenemos una enfermedad con la envergadura del COVID. Es decir, que no tenemos para dónde rajar. Pero hay, ¿sí? hay algo que quiero Necesitamos así, la doctor. vacuna. Pero quiero agregarte, está bien. Yo creo que si yo me trato de situarme en ese momento histórico y en la concepción animista que seguramente habrán tenido sobre algo invisible, porque si yo me vuelvo a pensar en la estructura molecular de la COVID, sí que la gran parte de ella es vacío, es invisible además a nuestros ojos, y con ese poder de letalidad, también era fácil el olvido porque no hay tantos registros. Hoy tenemos registros donde no hay forma de no enterarnos de lo que está sucediendo. Es decir, cuando vemos las fosas comunes de Nueva York, y fue terrible. Volver a ver las fosas comunes en San Pablo, o ahora no fosas, sí, son las fosas que se están haciendo en Chacarita, y no hay forma de tapar el cielo con las manos, no hay forma de negar esa realidad de lo que está sucediendo. Es decir, más allá de todos los miedos de los negacionistas que dicen que no existe, si ellos quieren decir que no existe porque no lo podemos ver, tienen razón. Desde ese punto de vista no existe. Ahora, los muertos que están sucediendo, suceden a diario y nos producen esta sensación de asfixia porque no tenemos todavía ese milagro que vos tanto ponderas. Sí, bueno, yo no lo pondero. Yo creo que sobre la vacuna, digo. No, sobre la vacuna, porque yo tengo mis dudas de que esto se vaya a poder aplicar rápidamente, de que vaya a ser un milagro, de que se vaya a poder aplicar fácilmente, ¿sí? Ni rápidamente ni fácilmente. Yo creo que va a haber resistencia, siempre frente a la vacuna hay resistencia, porque la vacuna, más allá de que es un hecho biológico, es un hecho cultural, esencialmente, ¿sí? Y como todo hecho cultural, digamos, las personas reaccionan de manera distinta, psicológicamente de manera distinta, entonces, en ese sentido creo que sí. Ahora, bueno, sí, tenemos, pero, por ejemplo, voy a decir, bueno, se olvidó porque en realidad no se vieron las tumbas, pero yo te digo, por ejemplo, bueno, hay una epidemia que siempre es recordada en la Argentina, ¿sí? Y que ocurrió en Buenos Aires, la epidemia
fiebre amarilla De la fiebre amarilla. 1871, que lo que hizo fundamentalmente fue de tal envergadura, ¿sí?, que lo que hizo fue cambiar el eje urbano de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es decir, los sectores más ricos, ¿sí?, que tenían más dinero, empezaron a comprar terrenos y se hicieron sus casas hacia el norte de la ciudad de Buenos Aires, y de ahí se desarrollaron, lógicamente, todos estos barrios que, bueno, digamos, pertenecen a aquellos que después nos trajeron el COVID, ¿sí? A los chetos. Entonces, Pero fue involuntario. Siempre digamos, en las epidemias también siempre se busca algún culpable, eso también es cierto. Pero, digamos, y en eso, fíjate vos, hay, eso no se olvida. Bueno, por ejemplo, en Buenos Aires no se olvida. La epidemia de fiebre amarilla no se olvida. Es más, apenas empezaba el COVID, había una colega de Buenos Aires, ¿sí?, que comparaba el COVID con la epidemia de fiebre amarilla, ¿sí?, porque fue tal el impacto que tuvo, de tal envergadura fue. Bueno, hay incluso un cuadro, que es el cuadro de Blanes, ¿no?, en el cual, digamos, es tan famoso, donde, bueno, aparece aparentemente, es Argerich el que está ahí entrando a la casa, la madre está muerta, el niño está solo, etcétera, etcétera. Es decir, un drama terrible. Incluso hoy se está hablando de la fiebre amarilla, ¿no?, mucho más que la gripe española. Entonces, yo creo que, digamos, esta cuestión creo que se tiene que estudiar, ¿no? Se tendría que estudiar a nivel mundial a ver por qué se olvidó. Pero sí, no, ese es el tema. Creo que tiene que ver con la incertidumbre, ¿no? Con la incertidumbre. Digo, fíjate vos, a tal punto es el impacto que tiene la epidemia de fiebre amarilla, que la forma de representación del bacilo de la gripe tenía la forma de un mosquito. ¿Sí? Está bien, en 1871 ellos no sabían digamos, no sabía que el que transmitía era el mosquito, que el vector era el mosquito. Pero sí Finlay, un médico cubano, ya en la década de 1890 había descubierto de que el transmisor era el mosquito. Entonces, bueno, digamos, la sociedad ya sabía de que la fiebre amarilla se transmitía a través del mosquito, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la forma que le van a dar al bacilo de la gripe? Digamos, a lo que se creía que era el agente causal, es la forma de un mosquito, ¿no? Entonces, hay algunas epidemias que sí se recuerdan y otras que no, ¿no? Y se les dan ciertos motes. Por ejemplo, acá en Córdoba, vos tenés la epidemia de cólera de 1867-68, que se llama el cólera grande, ¿sí? Y en 1886-87 se le llama el cólera chico, ¿sí? Y es simplemente por el impacto que tuvo en términos de la mortalidad. No, mira vos, no sabés. Sí, son nombres que se les ponían. Bueno, digamos, pero para que no sucediera tuvieron que pasar cosas, como diría alguna persona que hoy está dando vueltas por París. Por ejemplo, bueno, el fuerte proceso de medicalización hace que, por ejemplo, de acá de Córdoba se radique un barrio completo, que era un barrio pobre, y se lo saca a una legua de distancia y no se lo dejan, a los habitantes no se lo dejan volver, ¿no? Bueno, ahí quedaron por un tiempo porque no podían volver porque era un barrio pobre que está donde hoy está Barrio Cofico, por ejemplo, estaba a orillas del río Primero, del río Suquía. Yo quería hacerte otra pregunta. Hablaste mucho de, digamos, el impacto que causó la gripe española, que hizo que se transformara todo un sistema de salud, que tenemos el actual sistema, gracias, digamos, a algo pensado un poco desde ahí. Y
visto digamos, desde tu mirada histórica lo que nos está sucediendo, ¿en qué cambiaría un poco, digamos, el sistema actual que tenemos? Si dejaría algo, En términos del sistema de salud, sí, el COVID-19. yo creo que muy posiblemente deje, sí, indudablemente, por ejemplo, yo siempre lo digo, ¿no? Digamos, la H1N1 nos dejó el alcohol en gel. Sí, ¿No? sí, sí. Ahora, digamos, ¿qué puede dejarnos el COVID? Yo creo que sí, posiblemente nos deje algunas cosas que van a tener que ver fundamentalmente con el cuidado personal, ¿no? Con esta cuestión individual de, bueno, mantener la distancia social, posiblemente la utilización del barbijo, más allá de la vacuna, siga existiendo por lo menos durante un tiempo. No sé si esto será un cambio definitivo. Ahora, desde el punto de vista, digamos, y bueno, esta cuestión, por ejemplo, de higienizarse apenas uno llega de la calle, cosa que prácticamente los argentinos, y creo que a nivel mundial se había perdido, ¿no? Es decir, bueno, uno no es que llegaba de la calle y automáticamente iba al baño y se lavaba mientras cantaba 2 veces el cumpleaños feliz. Lo habíamos perdido a eso. Y bueno, y ahora posiblemente nos queden ese tipo de cosas. Ahora, desde el punto de vista institucional, si vos me decís, bueno, va a quedar un sistema esperando que pueda llegar a venir otra pandemia, no creo. No. Porque, digamos, mantener este sistema al infinito es prácticamente imposible desde el punto de vista económico, ¿no? Es decir, lo que sucedía siempre en todos los países es la aparición de una pandemia, bueno, el desarrollo de ciertas medidas o ciertas instituciones, como por ejemplo la aparición de los lazaretos, que eran estos hospitales modulares, ¿sí?, que se forman. Bueno, eran los antiguos lazaretos, ¿no? Ahora, una vez que desaparecía la pandemia, el lazareto también desaparecía. No es que se quedaba esperando que aparezca otra pandemia, ¿no? Así que desde mi punto de vista, lo que creo que va a quedar es esto, ¿no? De un mayor cuidado personal, una mayor distancia social, una mayor higienización por parte de todos los individuos de una sociedad, aquellos que puedan, lógicamente. Vos decías, por ejemplo, que bueno, hay mucha gente que no puede lavarse las manos todas las veces que se requiere porque justamente no tiene agua, ¿no? Entonces, es muy posible que esto también, y de acuerdo a cómo lo vea el Estado y el gobierno, la necesidad, por ejemplo, de llegar a todas partes con una cosa que es fundamental, que es el agua, ¿no? Un elemento fundamental que es el agua. Posiblemente esto alerte a los gobiernos respecto a eso. Eso sucedió en la historia, no es que no haya pasado, es decir, lo que nos dejó, por ejemplo, la pandemia de gripe española, y bueno, no es, digamos, algo que haya sucedido fundamentalmente por la gripe española. Fue un proceso que comenzó con todas las epidemias allá a mediados del siglo XIX y que, digamos, los gobiernos y el Estado en ese momento trató de subsanar a partir de medidas, ¿sí?, relacionadas con la higienización de la ciudad, por ejemplo. No tanto poniendo el acento en el individuo, sino poniendo el acento en el saneamiento de la ciudad, ¿no? Es decir, bueno, el Parque Sarmiento, la Avenida Hipólito Yrigoyen, acá en Córdoba, como para tener una idea de esto, y bueno, son efectos justamente de digamos, esa ideología que aparece entre mediados y fines del siglo XIX, que es el higienismo, ¿no? Pero donde ponía fundamentalmente el acento no era en el individuo, sino en el medio ambiente, ¿no? Es decir, bueno, hay que abrir las calles, bueno, París, hay algún trabajo de Foucault justamente que habla de todas estas
reformas que sufre París a mediados del siglo XIX, que tienen que ver fundamentalmente con, digamos, abrir las grandes avenidas, sacar las casillas que estaban sobre los puentes, sacarlas, tirarlas abajo y dejar los puentes vacíos para que corra el aire, sanear los ríos, todo ese tipo de cosas se hizo fundamentalmente con el higienismo. Es muy posible que nosotros sigamos avanzando, digamos, bueno, estas medidas higiénicas ya están y ahora, bueno, vamos hacia lo individual, ¿no? Posiblemente pase por ahí la cuestión. Sí, sí. Bueno, quiero contar una cosita, ¿no? La municipalidad acá puntualmente en Córdoba, ¿no? A esas medidas higiénicas que nosotros en su momento consideramos apenas se inició esto de la pandemia, que deberían ser primero, lo que planteas vos, la municipalidad ahora es lo último que está haciendo. Y yo calculo que se va a marcar esto que decís vos, que puede ser que lo que quede es esto de trabajar el individual de cada una de las personas y poder mejorar, digamos, los espacios de las familias. Era eso, no, que quería contar. Está bueno. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, tuve una pregunta más bien de tipo personal. Son dos preguntas, ¿no? Una es, ¿cómo te imaginas, Adrián, que va a ser recordada esta pandemia que estamos viviendo? Porque te toca vivirla y también historiarla, decirla, por una parte. Y lo otro que estaba pensando es, teniendo en cuenta las últimas decisiones políticas en materia sanitaria del gobernador de Jujuy, del noroeste argentino, si no crees que se están dando las mismas condiciones de aquella Salta de 1918, con esta situación, ¿no? En otro contexto, pero que serían más o menos las mismas, ¿no te parece? Bueno, respecto a la primera pregunta, ¿cómo va a ser recordada? Creo que una de las cosas por las cuales va a ser recordada va a ser por la tremenda crisis económica que está generando, ¿no? Es decir, esto va a ser fundamental. Yo creo que la gripe española, cuando uno, digamos, trata de recordarla, más allá de que haya sido olvidada y demás, una de las cosas que llama muchísimo la atención es la cantidad de muertes, ¿sí? Estamos hablando de entre 50 y 100 millones de personas en una población de 1.800 millones de personas. Es decir, es mucho, ¿sí? Uno saca más o menos la cuenta, una tasa de mortalidad alta, altísima, diría yo, ¿sí? Digo, hay lugares donde, acá fueron 22.000, pero digamos en Italia o en España estamos hablando de 800.000 personas muertas, ¿no? 700.000, es decir, estamos hablando de que fue una pandemia que mató más gente que la Primera Guerra Mundial, toda junta, en 4 años. Y esto lo hizo en 2 años. Entonces, una de las cosas que llama la atención es justamente eso. Ahora, digo, estoy pensando en un historiador de la salud a 50 años y posiblemente no ponga el acento en el tema de la mortalidad, ¿no? Digo, si seguimos de esta forma, porque somos una población, digamos, hay una muerte, hay 600.000 muertes en 7.800 millones de personas. La tuberculosis en un año mata mucho más gente, ¿sí? Muchas, digamos, esto que decía Gabriela, digamos, las enfermedades cardiovasculares matan mucho más gente que el COVID-19 en el mundo, ¿no? Posiblemente no sea recordada por eso, ¿sí? Pero sí posiblemente sea recordada por el impacto en términos de lo social, de lo cultural, ¿no? No tanto en lo epidemiológico, sino de cómo las sociedades reaccionaron y cómo los estados reaccionaron frente a una enfermedad, que es inédito, porque ni siquiera durante la gripe española se reaccionó de esta forma, ¿sí? Es decir, bueno, la gripe española llegó y se fue. Acá estamos hablando de que hay 160, ¿sí? 160 proyectos de vacuna a nivel mundial, ¿sí? Una vacuna jamás
salió tan rápido como salió, por ejemplo, la de Oxford. Que bueno, que ya la están, pero que además ya la están produciendo. ¿Sí? Es decir, ese impacto, creo que sí va a ser de alguna manera, el impacto económico y el impacto cultural, para verlo de alguna manera, van a ser las dos por las cuales la pandemia del COVID-19 va a ser recordada, ¿no? Ahora, respecto a lo que vos me preguntás sobre Jujuy, es muy posible. Digo, a ver, son completamente distintos, es decir, la sociedad salteña también es cierto que en el otoño e invierno y la jujeña, ¿no? Es decir, fueron las dos. Fue sorprendida prácticamente por la pandemia, y estamos hablando de un sistema de salud prácticamente inexistente, ¿sí? Pero ya, o sea, inexistente en el sentido que puede haber 2 o 3 hospitales, punto. Y escasa cantidad de médicos y escasa cantidad de enfermeros. Es decir, ahí sí la gente en Jujuy, por ejemplo, moría en la calle, ¿sí? Y en Salta en ese momento. Ahora, por lo que he leído, es muy posible que el caso jujeño sea parecido, no en términos de porque fue sorprendido, ¿sí? Porque, digamos, tuvieron durante muchísimo tiempo para prepararse, y aparentemente no lo hicieron como podían prepararse, ¿sí? Y además, tampoco deberían ser sorprendidos como fueron sorprendidos sus comprovincianos en 1919. Y bueno, ¿por qué? Porque creían que la epidemia había pasado, que era la epidemia de 1918 y punto, ¿no? Creían que había pasado y de pronto les volvió. Pero acá tuvieron tiempo, es decir, aparentemente el COVID llegó por Bolivia. Es porque no se tomaron, en todo caso, las medidas necesarias para aislar la población que era susceptible de ser contagiada por el lado boliviano, ¿no? ¿Sabes por qué, Adrián? La última cosita. Y además, por lo que, digamos, sé, es este gobernador, de alguna manera, no se preparó, ¿no? Es decir, bueno, no se preparó porque ya venía, en su anterior gobierno, venía desmantelando el sistema de salud. Entonces, si vos venís desmantelando el sistema de salud, es muy difícil que lo puedas volver a proveer rápidamente de estos problemas. No sé si va a tener el impacto que tuvo Salta en términos de mortalidad, pero sí va a ser un problema sanitario, indudablemente ya lo está haciendo. Sí. Te decía esto porque por lo que leí, la información es que en Jujuy faltaban especialistas, sobre todo especialistas en terapia intensiva, en emergencia, porque el uso de los respiradores requiere cierta habilidad. Y Córdoba creo que tuvo que enviar 14 profesionales, del cual hay un número importante de médicos y el resto son enfermeros especializados en el manejo. Por eso justamente me llamó mucho la atención cuando vos en algún momento creo que habías dicho las desigualdades entre el norte argentino y el sur en la cantidad, no sé si ahora, si no en otra conferencia, de especialistas, de médicos, ¿no? Sí, indudablemente. Es decir, cuando uno se pone a ver, por ejemplo, bueno, lo tengo en el libro que sacamos, ¿no? Pero cuando vos te pones a ver, por ejemplo, en 1914, que es el censo que más se acerca en 1918-19, el 50% de los médicos estaban en la ciudad de Buenos Aires. Mientras que en Jujuy y en Salta es muy posible del total de médicos, ¿no? Mientras que en Jujuy y en Salta es muy posible que haya estado el 3-4%. Para atender toda la provincia, mientras que vos tenés la ciudad de Buenos Aires, que es un territorio pequeño, de alguna manera, ¿no? Es decir, bueno, estaba todo sentado ahí. Creo que en la última conferencia también lo dijo Alberto Fernández, ¿no? Bueno, o sea, la forma en cómo se conformó la Argentina es completamente desigual.
demográficamente, en términos de recursos humanos, en términos de recursos financieros. Y entonces, bueno, ahora tenemos, por ejemplo, en el AMBA, ¿sí?, que está irradiando la enfermedad prácticamente a todas las provincias. Digo, hay que ver la ruta 9 hacia Córdoba y te vas dando cuenta que va apareciendo prácticamente en todos estos lugares. Pero esto tiene que ver también con la forma desigual en cómo se ha conformado, digamos, la Argentina como país, ¿no? Y esto también tiene que ver indudablemente con dónde se van a asentar, por ejemplo, los médicos. Y bueno, es muy difícil llevar a un médico, un enfermero, o un científico, llevarlo, por ejemplo, a Jujuy o a Salta. Yo quería acotar algo con respecto a eso. Nosotros desde la universidad realizamos lo que es la extensión de la carrera de enfermería en Jujuy. Con la gestión anterior, esa posibilidad se nos bloquea desde la universidad porque exige que se le paguen a los profesionales para ir a dar clases. Entonces, ¿qué pasa? Con eso bloquean también la posibilidad de que puedan generarse enfermeros en provincias donde no tienen, digamos, una facultad de medicina donde puedan formar enfermeros para determinadas áreas, como es la terapia intensiva. Entonces, también pienso que eso pudo haber sido una de las consecuencias por las cuales ahora están pidiendo profesionales en esa área. Era para más o menos dar, digamos, validez a lo que... Bloqueo a Gabriela. Bueno, si no hay más preguntas, lamentablemente no se escucha. No sé si hay alguna otra pregunta. Pero no, lo único que te iba a preguntar, Adrián, así muy general, es si hay una ideología maltusiana, digamos, no en Argentina necesariamente, pero en el mundo en general, con respecto al tratamiento de la epidemia de gripe. Porque lo que le pasa, por ejemplo, es lo que hacen los ingleses con las hambrunas que se dan en Irlanda, en la India. Y los tipos lo que hacen es dejar pasar las cosas porque es algo que la naturaleza controla. Entonces, no toman ningún tipo de medida para poder aliviar situaciones realmente complicadas. Sí, mira, yo creo que algo de eso hay, ¿no? Es decir, a ver, hay bueno, un historiador que ha trabajado bastante a Malthus, que es Hernán Otero, ¿sí? Y él dice que, digamos, más allá de que el malthusianismo como tal fue criticado y que en realidad, bueno, después existe el neomalthusianismo y demás, ¿no? Pero más allá que fue criticado y bastardeado de alguna manera, las principales organizaciones de carácter internacional, ¿sí?, la OMS, la Organización de Naciones Unidas, todos de alguna manera tienen una perspectiva malthusiana, ¿no? De esta necesidad de, bueno, que el número de individuos tiene que estar en una especie de homeostasis donde, digamos, bueno, estén de acuerdo fundamentalmente a los recursos. Digo, si no, no se podría entender por qué los países centrales no ayudan a Haití o no ayudan a los países africanos subsaharianos, por ejemplo, ¿no?, donde la mortalidad infantil es altísima, es inhumana. Esencialmente es malthusiano, ¿no? Yo creo que esto también, de alguna manera, en muchos países, y fundamentalmente por las principales organizaciones a nivel mundial, algo de malthusianismo hay. Estás hablando de los negacionistas.
Y de Claro. los conspiracionistas. Y los Pero los conspiracionistas tenían que decir más sobre el maltusianismo que por otra cosa. Otro. Bueno, no olvidemos que Malthus es parte del liberalismo, ¿no? También. Claro. Él se Que inspira. bueno, Claro, él se inspira fundamentalmente en David Ricardo, para trabajar el tema de los movimientos decrecientes de la Tierra y bueno, y las diferentes formas de crecimiento de la población y de la economía, ¿no? Entonces, digo, en una Inglaterra que era verde, pero que sí, indudablemente que el neoliberalismo retoma elementos del malthusianismo. Pregunta, ¿cómo estaba ¿Me oyen? Sí. Hola, Sí. Adrián, ¿cómo estaba la economía? Ahora con la coronavirus, con el COVID-19, la economía está mal, ¿no? ¿Cómo estaba en esa época? Salvando las distancias históricas. Salvando las distancias. Digamos, el tema es que, bueno, acordate que la Argentina en ese momento era considerada una especie de potencia económica, ¿no? Claro. Era una economía que en ese momento estaba arrancando porque había terminado la Primera Guerra Mundial. Entonces, lo que se observa fundamentalmente digamos, en unos datos que encontré, que me pasó Juan Mario Jorrat de Tucumán, que hizo un trabajo con el desarrollo del PBI estacionalizado desde principio del siglo XX hasta la actualidad. Lo que yo encuentro fundamentalmente es que, digamos, en el 1917 había habido una crisis fuerte como consecuencia justamente de la Primera Guerra Mundial. En 1918 comienza a crecer, ¿sí? Cae en el primer trimestre de 1919 y cae profundamente en el segundo semestre, que es coincidente con el mayor desarrollo de la pandemia de gripe española en la Argentina. Pero a partir de ese momento hay un crecimiento fuertísimo, altísimo, ¿no? Entonces, a ver, indudablemente que la epidemia, más allá de que no existe la cuarentena, generó problemas de carácter económico, ¿sí? Generó problemas de carácter laboral fuerte porque la gente no iba a trabajar. Incluso hay un médico que se llama José Tobías, que hizo su tesis sobre la gripe española, la presentó en 1920, y él hace como una especie de reconto, hace como una semblanza de qué es lo que pasaba, ¿no? Y él decía, bueno, los negocios están vacíos, ¿no? Los bancos también están vacíos. Están vacíos porque la gente no va a trabajar porque está enferma, o no va, digamos, a trabajar porque se quiere cuidar, o no va a comprar o a hacer depósitos bancarios o lo que sea, trámites bancarios, porque tiene miedo, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, el Ministerio del Interior, de quien dependía el Departamento Nacional de Higiene y el Departamento de Trabajo, prohíben, ¿sí? Prohíben que los talleres siguiesen funcionando en caso de que hubiese entre el 20 y el 30% de su personal enfermo, que supuestamente los dueños tenían que denunciarlo. Se hacían inspecciones, se cerraron algunos talleres. En términos del servicio, espectáculos, por ejemplo, todo eso fue prohibido. Entonces, digamos, la economía indudablemente que lo sufrió a eso, ¿sí? Lo sufrió y lo sufrió bastante. Ahora, digamos, la salida fue rapidísima por la necesidad que en ese momento tenía el mundo no solo por la gripe española, sino porque había salido de la Primera Guerra Mundial. Había una gran necesidad de alimentos, entonces, digamos, el tema de las exportaciones, los granos y las carnes, salió como muy rápidamente. Ahora, digamos, no lo sabemos, pero es muy posible de que a la Argentina le suceda lo mismo, ¿no? Que de pronto haya una gran necesidad
de carnes y de cereales que, bueno, que puede llegar a ser aprovechadas por la economía argentina. No lo sabemos a eso. Y además yo no soy especialista en economía, pero puede darse un escenario de esos. ¿Sí? Digo, la economía va a caer ahora, la gente no puede dejar de comer. Claro. Y de ahí, digamos, todo lógicamente depende también de cómo, digamos, el gobierno, digamos, las políticas que implemente el gobierno desde ese punto de vista, ¿no? Tal cual. Bien. Bueno, muchísimas gracias, doctor Carbonetti. Ha sido como siempre un placer escucharlo, escuchar su respuesta y como dijo el compañero y amigo Fernando Blanco, hay 1000 preguntas y ojalá esas 1000 preguntas puedan darse cara a cara y no a través de este medio, que si bien nos acerca también nos muestra que estamos lejos. Me queda dando vuelta en la cabeza algunas ideas muy fuertes que tiraste y una, se me ocurrió pensar cuál sería el impacto que podría llegar a tener en la población si un gobernante dice, esperen que esto ya va a pasar, no hay vacuna, pero va a pasar, ¿no? Pensaba esto, digo, en este contexto de tanta incertidumbre. Ojalá que su próximo libro sea no para recordarnos sobre lo que sucedió con la epidemia olvidada, con esta epidemia presente, sino de cómo el mundo es nuevo, más justo y más solidario. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por permitirme hablar un poco sobre estas cuestiones que de alguna manera me obsesionan y me traen un poco al presente y me hacen jugar entre el presente y el pasado, ¿no?